En el interior del Paraguay, en un pueblo llamado San Blas, hay un nombre que nadie osa pronunciar cuando cae la noche. No es un mito, no es un cuento, es un alma que camina entre las sombras, buscando algo que le fue negado, su descanso eterno. Año 2000. Una noche templada. Jóvenes que vuelven de fiesta, risas que se pierden entre los muros olvidados de la vieja estación, hasta que Tito escucha un lamento. Se aleja y no regresa. Al amanecer, Tito vuelve, pero no es el mismo, mudo, con los ojos huecos, el cuerpo frío y la tierra aferrada a su rostro. El sacerdote lo mira con espanto. Tiene el alma atrapada, dice. Don Lorenzo, anciano de memorias profundas, rompe el silencio. Allí mataron a un soldado paraguayo en la guerra, uno de los nuestros. Lo llamaron traidor. Lo mataron sin cruz, sin perdón. Y ahora busca justicia. Los signos se multiplican. Pasos sobre los techos, animales desaparecidos, lenguas antiguas en la voz dormida de Tito. Hasta que una noche grita entre lágrimas. No era traición, era amor. Lucía, joven historiadora, halla la verdad. El soldado no escapó por miedo. Escapó para ver a su amada antes de morir. Fue traicionado y su tumba no tiene nombre. Bajo la luna llena, el monte observa. Oraciones en guaraní cortan el aire. Tito cae al suelo. Una sombra se alza. El Pora no habla. Se inclina ante la cruz. Y por fin llora. Desde aquella noche, el pueblo duerme en calma. Pero cada año, en la misma fecha, una vela se enciende sola en la estación, como si el alma aún quisiera ser recordada. San Blas sigue siendo un pueblo pequeño, pero quienes escuchan el viento saben, el descanso eterno se gana con justicia y los Poras solo se van cuando son escuchados.